San Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 7. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie en señal de respeto a las Escrituras. Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice así: parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias por este privilegio y gran responsabilidad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego que me asistas, Señor, sé que no tengo la capacidad para hacerlo, pero te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Y también, Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones, que nos prepares para recibir tu palabra, Señor. Que nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, estén preparados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Obviamente, antes de comenzar esta parábola, quisiera hablarle un poco del contexto. ¿Por qué el Señor empieza a narrar estas parábolas del capítulo 15? Y el Señor precisamente les va a narrar esta historia por las críticas que estos líderes religiosos estaban haciendo a nuestro Señor, porque se juntaba con ciertas personas que para ellos no merecían estar con un líder religioso, ¿no? Y el Señor va a dar, a través de este capítulo 15, 3 parábolas que nos van a hablar del gozo que tenía una persona después de haber encontrado lo que se había perdido. Podemos decir que esta trilogía de parábolas, que empieza con la que vamos a ver hoy, la oveja perdida, después está la moneda perdida o el dracma perdido, de acuerdo a las versiones, tienen distintos títulos, y por último la conocida parábola del hijo pródigo. Y el Señor hace esta trilogía de parábolas para explicarles por qué Él se juntaba con este tipo de personas. Y el Señor arranca con esta parábola, la de la oveja perdida, porque era algo común para ellos, ¿no? Para sus oyentes. Era algo común, algo que ellos conocían. Sabían lo que era pastorear ovejas. Era algo muy común en esa época. Y ellos entendían. Y el Señor arranca como fue el mayor maestro, es el mejor maestro que hubo en toda la tierra. Y Él enseña de una forma clara y sencilla. Y recordando al final del capítulo 14, que el Señor les decía: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Dándole la responsabilidad del hombre también, ¿no? El Señor es 100% soberano, pero el Señor, cada persona es 100% responsable de aceptar o no a Cristo. Y el Señor les dice eso. Y lo vamos a ver en 3 partes. La primera parte vamos a ver en los versículos 1 y 2, que nos va a mostrar por qué el Señor le narra esta parábola, qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. De los versículos 3 al 6 vamos a ver lo que el Señor nos narra, la parábola misma, y en el versículo 7 es la explicación de la parábola, qué es lo que Él les quiso decir. Dice así nuestro versículo, los primeros 2 versículos: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas
murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo primero que podemos ver, de acuerdo al autor del libro, que vemos dos grupos de personas. El primer grupo que vemos aquí en el versículo 1, que son publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran estos publicanos? Estos publicanos eran judíos que trabajaban para Roma. Ellos recaudaban impuestos para Roma. Y para el resto de los judíos eran personas traidoras, ¿no? Eran personas que lo veían como extorsionadores de sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no solamente cobraban lo que debían cobrar, sino que pedían un extra, ¿no? Y con lo que se sobraba se quedaban ellos. Y por eso no eran personas bien vistas, los publicanos. Tenemos un publicano muy conocido, que fue un discípulo del Señor, Mateo, Leví, que era un publicano. Dice que, bueno, ese es el primer grupo. Los pecadores son todas estas personas que eran marginadas, que tenían mala reputación, aquellos que eran delincuentes, ¿no? Mujeres que vendían su cuerpo, ofrecían su cuerpo a cambio de dinero. Y era todo este tipo de personas que eran desechadas por los líderes religiosos. Pero dice que estas personas, Lucas nos deja en su relato que estas personas que eran rechazadas por estos líderes religiosos, dice que ellos se acercaban a Jesús. ¿Pero para qué se acercaban? Se acercaban para oírle. Ellos querían oír lo que el Señor tenía para decirles. Pero también en el versículo 2 tenemos al otro grupo, este grupo de fariseos, este grupo de escribas, estos religiosos de la época. Estos religiosos se jactaban de su justicia, se consideraban que ellos eran santos, que eran mucho mejor que el publicano y que los pecadores. Recordemos la semana pasada, a través de la predicación de nuestro hermano Matías, veíamos que el fariseo, cuando se presentaba en el templo a orar, decía que ayunaba 2 veces por semana, que diezmaba el eneldo, la menta, que él no era como ese publicano. Ellos creían que pertenecían a esta élite religiosa, pero en realidad formaban parte de este primer grupo. Pero ellos no se daban cuenta. Pero estas personas se reunían, ¿no? ¿Y qué hacían? Murmuraban contra el Señor. Dice, este a los pecadores recibe y con ellos come. Dice, ¿cómo puede ser que este maestro, que se hace llamar maestro, cómo puede ser que se junte con este tipo de personas, con este tipo de clase de personas? Y Lucas nos dice que estos religiosos se juntaban simplemente para murmurar contra el Señor. Y el Señor, sabiendo esto, que ellos murmuraban por qué lo estaban criticando, les va a narrar esta parábola. Y vamos a empezar con los primeros 2 versículos de esta parábola, versículos 3 y 4, que dice: entonces él, el Señor Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Si este relato lo traeríamos al hoy, no podríamos decir: había una vez un hombre que tenía 100 ovejas y pierde una. Obviamente para el mundo sería, esta persona tiene un 99% de éxito porque solamente perdió una de las 99. Está bien, para el mundo es algo probable, ¿no? Estadísticamente dice, bueno, se perdió una de 100, es un éxito. Pero el Señor no lo mira de esa forma. El Señor el Señor no se le pierde nada, ¿no? Pero para el mundo dice, bueno, no es un éxito, se perdió una, está dentro de las probabilidades, de las posibilidades que suceda. Pero ¿por qué se pierde una oveja? Convengamos que las ovejas no son animales que se caracterizan por ser inteligentes. Una oveja se pierde fácil, no tiene sentido de orientación, ¿no? Y es muy fácil que se extravíen.
Y allí en donde el Señor está narrando esta parábola allá en Judea, los pastores no sacaban al patio a las ovejas a pastar. Ellos tenían que caminar por el desierto, las montañas, hasta encontrar esas praderas donde esas ovejas podrían pastar y podrían reposar, ¿no?, allí en ese lugar. Tenía que caminar y el pastor, por lo general, va adelante. ¿Por qué? Porque debía ver el camino, buscar el camino más seguro para que las ovejas las sigan. Y muchas veces este pastor a veces podía perder de vista, ¿no?, a esta oveja. Esta oveja se perdía. Pero cuando el pastor la llama, cuando oyen su voz, la voz del pastor, esta oveja lo sigue. ¿Por qué? Porque sabe que debe ir allí. Pero cuando una oveja no escucha la voz del pastor, cuando la oveja no escucha a ese que la cuida, se extravía porque no sabe a dónde ir, no tiene sentido de orientación. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Cuando dejamos de oír la palabra de Dios, cuando dejamos de oír la voz de nuestro pastor, nos extraviamos. Y sigue diciendo, ¿no? El Señor le sigue hablando de esta parábola y dice en el versículo 5 y 6, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Sabemos en estos versículos, ¿no?, qué hermoso que lo que nos enseña, que el Señor no solamente busca lo que se había perdido, sino que lo busca hasta que lo encuentra. Él persiste hasta encontrarlo. Y esto en parte el Señor está hablando, ¿no? Algo le está trayendo a memoria que estos líderes religiosos debían haber conocido y debían haber entendido lo que el Señor le estaba narrando. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24, el Señor les va a dar una fuerte exhortación al pueblo. ¿Por qué? Porque estos líderes religiosos, este es el contexto en donde el Señor les habla a estos líderes religiosos que no estaban pastoreando a sus iglesias, a sus ovejas. No estaban guiando al pueblo de Dios a adorar, a servirle a Dios. Se habían olvidado de alimentarla. Estaban más preocupadas por alimentarse ellos que en cuidar al rebaño del Señor. Y el Señor les dice, en el versículo 23, levantaré sobre ellos un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, su príncipe, yo Jehová he hablado. Obviamente que no está hablando del rey David, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Porque aproximadamente cuando Ezequiel escribe esta profecía, lo está haciendo en el año aproximadamente 585, rondando en esa zona, ¿no? Cuando el profeta Ezequiel empieza con su ministerio de profeta, y el rey de David murió en los años 960, 970 aproximadamente. Ya David había muerto hace muchísimos años, pero acá está hablando de nuestro Señor. Y ellos debían haber entendido lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Por qué el Señor los estaba exhortando? Pero ellos seguían endurecidos en sus corazones. Y sigue diciendo, dice, y cuando este pastor encuentra esa oveja que se había perdido, dice que la pone sobre sus hombros. Y la forma en la cual se transporta estas ovejas es la panza de la oveja, la ponían sobre la nuca y sus patas quedaban acá adelante, y el pastor, para transportarla, la agarraba de sus patas para que no se caiga y la llevaba.
Dice que la llevó hasta su casa. Y recordemos que este camino era un camino arduo, no estaba a la vuelta de la esquina, sino que él tenía que haber caminado horas buscando un lugar. Recuerden que esto está sucediendo en un lugar que es desierto, que no es como acá que tenemos pastos por todos lados. ¿No? Y él tenía que caminar un tiempo cargando con esa oveja hasta llegar a su casa. Por lo menos mínimo 1 hora tenía que caminar. Y se calcula que una oveja adulta pesa aproximadamente 50 kilos, una bolsa de cemento. Y yo me imaginaba esta situación cargando allí una bolsa de cemento, ¿no? Y hasta mi casa, y yo digo, bueno, quizás 30, 40 segundos puedo cargarla gozoso, ¿no? Porque después ese peso ya no tenemos gozo en cargar eso, lo queremos llegar lo más pronto posible y sacarla. Pero dice que este pastor llegó a su casa y estaba gozoso porque la había encontrado. Pero no solamente se quedó ahí con ese gozo, sino que dice que fue a buscar a sus amigos, a sus vecinos, y les dice, y les exhorta también, que se gocen, dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja. No solamente se goza, sino que les dice que ellos también deben gozarse. Debe haber gozo por lo que se había perdido. Y esto era algo que los fariseos y los escribas no estaban haciendo. No estaban entendiendo el propósito de por qué el Señor se reunía con estas personas. Esas personas que ellos despreciaban. Y el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 14, le dice que son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, dice que ambos caerán en el hoyo. El Señor le está diciendo, y ellos deberían haber entendido lo que el Señor le decía. Ellos tenían oídos, pero no querían oír. Y dice el versículo 7, así os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Acá no está diciendo que Dios se goza más que unos que con otros. Dios, podemos decir que está, a través de esta parábola, está siendo sarcástico, si podemos decir, ¿no? Porque Él está diciendo, no estaba hablando de que eran justos, porque no eran ellos justos. Y el Señor le está mostrando, haciendo un contraste, le está diciendo que hay más gozo en el cielo por ese pecador que reconoce su pecado, que dice, sí, Señor, yo te he ofendido, yo estuve alejado de ti, yo era el extraviado, yo era el que necesitaba de un Salvador, yo era el que necesitaba de un Señor, pero tú me has encontrado, tú me has salvado. Yo estoy perdido, pero tú me encontraste. Dice que hay más gozo por esa persona que reconoce su condición, su necesidad de un Salvador, su necesidad de un Señor, que por aquellos que aparentan una vida de justicia y que no reconocen que son necesitados, que no reconocen que necesitan perdón. Esta parábola es una condena para aquellos que se consideraban justos, que creían que no necesitaban de arrepentimiento. Estaban hablando de los que confían en sí mismos, en sus propias fuerzas, creyéndose que eran justos, santos, pero en realidad eran como los del primer grupo, eran pecadores, pero ellos no los reconocían. Y por eso despreciaban a estos publicanos y pecadores. Y el Señor los exhorta fuertemente. Algunas enseñanzas que podemos encontrar a través de esta parábola. Lo primero que podemos ver es que Dios no desprecia a ninguna persona. Todas las personas que vienen con un corazón contrito y humillado delante de Dios, reconociéndole que es el Señor y su Salvador, Él los va a aceptar. Él los va a recoger, Él los va a cargar en sus hombros y los va a llevar hasta su redil.
porque Él no hace acepción de personas. Lamentablemente nosotros muchas veces, de una forma consciente o inconsciente, menospreciamos a las personas por su condición, por su vestimenta, por su estatus social, por si me sirve o no me sirve para mi beneficio. Muchas veces tenemos actitudes como estos fariseos. Somos prejuiciosos. Muchas veces tenemos prejuicios, ¿no? Y juzgamos a las personas y quizás nunca tuvimos esa posibilidad de conocerle, de hablar con el hermano, con esa persona, pero enseguida ya lo juzgamos. Enseguida ya lo miramos de reojo. Somos prejuiciosos. Nos creemos que tenemos más valor para Dios que los demás. ¿Sabes, mi hermano? Ninguno de nosotros tiene valor delante de Dios. Nadie tiene valor delante de Dios. ¿Sabes? Que si tenemos un valor, no es porque haya algún mérito en nosotros. No es porque nos merezcamos que el Señor nos busque. No está el Señor diciendo, mirá Marcelo, qué buen siervo, mirá cómo, ese lo necesito en mi equipo. No, somos todos nada delante del Señor. Y si tenemos un valor, es por lo que el Señor hizo en nosotros. Por lo que Él hizo en nosotros. En nosotros mismos no hay valor, no tenemos nada. Y muchas veces creemos que, no sé a cuántos les pasó, todos que fuimos hijos, siempre creemos que nuestros padres tienen un favorito, un hijo favorito. Por lo general no pasa así, pero siempre pensamos que los padres siempre tienen un hijo favorito. Pero para Dios somos todos iguales. La diferencia es que si Dios utiliza a una persona más que la otra, es porque esa persona está dispuesta a que el Señor la utilice. Esa persona está dispuesta, es obediente a su palabra. Él escucha su voz y va corriendo y le sigue. Es la única diferencia. El estar dispuesto a obedecerle. Lo segundo que podemos encontrar es que el Señor nos enseña que Él es el pastor. Él es el que busca a sus ovejas. Él es el que busca lo perdido. Nosotros somos los perdidos. Nosotros somos los que no queremos saber nada con Dios. Pero Él es el pastor que va, busca esa oveja y la encuentra. Por más lugar oscuro y profundo que te encuentres, si eres parte de su redil, Él te va a encontrar, Él te va a traer, Él te pondrá en sus hombros y te llevará a casa. ¿Sabes? Lo que vemos acá es que la oveja no va a buscar al pastor. La oveja no es la que dice, voy a buscar al pastor porque se me perdió. No, el pastor no se pierde. La que se pierde es la oveja. Y muchas veces tenemos estas malas enseñanzas o estas creencias que decimos que yo lo busqué a Cristo, yo vine a Cristo, yo elegí seguir a Cristo. No, hermano. Cristo no está en la puerta de nuestros corazones golpeando, esperando que nosotros queramos abrirle o no, diciendo, ¿y qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? No sé, pero que tengo que... No. Nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación. Él es el que nos busca, Él es el que nos encuentra y Él es el que nos salva. En nosotros no hay nada, no hay méritos. La única capacidad que podemos encontrar en una oveja es quejarse. Lo único que puede hacer, nada más. Pero, ¿sabes? Esta enseñanza no habla de los pastores, del rol del pastor hoy en día. No está hablando que el pastor Ángel tiene que ir y buscar a aquellos que se han perdido. Esta parábola está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que busca a sus ovejas. Él es el que las trae.
Él es el responsable. Él es el Dios. Él es el Señor. Él es el buen pastor. Él es el que nos encuentra. ¿Sabes? Y nosotros muchas veces nos extraviamos. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la voz de nuestro pastor. Y empezamos a escuchar las voces en nuestras cabezas que nos quieren pastorear. Esas voces que nos quieren alejar de Dios. A veces dejamos escuchar la voz de nuestro egoísmo, que no puede permitirme alegrarme cuando un pecador es perdonado. Escuchamos la voz de los deseos carnales que me dicen, no, si es un simple desnudo, todo el mundo lo hace, es algo, sos adulto. Dios no se está fijando en estas cosas. Si que lo veas no pasa nada, hacelo. O si estás de novio o de novio y quedaron solos en su casa, y el mundo te dice, no, total, no pasa nada, todos los jóvenes lo hacen. Es algo normal. ¿Cómo van a estar, si es amor, si a Dios es amor, cómo va a pedir esto? O escuchamos la voz de este mundo caído que quiere que aceptemos sus ideales sin importar lo que Dios opina. O muchas veces escuchamos la voz de nuestro orgullo que nos dice, ¿cómo voy a perdonar a fulanito? Si este fulanito no sabes lo que me hizo. Este fulanito me estafó. ¿Cómo lo voy a perdonar? No se merece que lo perdone. Es imperdonable lo que me hizo. Y a veces dejamos escuchar la voz de estos falsos pastores que nos quieren pastorear, que nos quieren alejar de Dios. Muchas veces le prestamos oído, olvidándonos de la voz de nuestro pastor. Y en tercer lugar, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Nos gozamos como el pastor se goza cuando una oveja es encontrada? ¿Cómo es nuestra actitud cuando viene un pecador arrepentido y lo vemos entrar por allí, por la puerta de la iglesia? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Nos gozamos? Y seguramente todos van a decir, sí, amén. Hay grande gozo en mi vida porque veo que esa persona es traída a los pies de Cristo. Pero ¿qué pasaría si esa persona es la que te ha herido? ¿Qué pasaría si esa es la persona que entra por ahí, es la que te ofendió? ¿Qué pasaría? ¿Habría gozo en tu corazón? ¿Saldrías corriendo a abrazarla? ¿Gozoso porque el Señor la ha traído? Obviamente que no digo que la relación va a ser igual, va a ser la misma, por nuestro duro corazón. ¿Pero hay gozo? ¿Realmente hay gozo cuando aquella persona que te ha herido tanto, el Señor la trae a sus pies? ¿La amamos como el Señor nos ama? ¿O seguimos allí enojados con nuestra trompa, ¿no? Y cada vez que vamos caminando nos vamos pateando la trompa, ¿no? Porque no podemos perdonar? Porque decimos, no, esta persona no se merece. No se merece estar acá. ¿Cómo me voy a gozar que venga a la iglesia? ¿Cómo me voy a gozar que se haya arrepentido? Vos porque no sabés lo que me hizo. Y nos volvemos como estos publicanos y como estos fariseos, creyendo que somos mejores personas que los demás, creyendo que tenemos más valor para Dios que los demás. Pero no es así.
y andamos por nuestras vidas viendo quién puede ser salvo y quién no. Dice, no, este no se lo merece. Y este por ahí capaz que lo tolero, ¿no? Y andamos allí con el dedo, ¿no? Diciendo, este es salvo, este no. El Señor no hace eso. Lo que debemos hacer cada mañana al abrir nuestros ojos, lo que hacía David en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino correcto. Esa debe ser nuestra actitud. Cada día, cada momento de nuestras vidas, pedirle al Señor que nos escudriñe, que nos muestre cómo están nuestros corazones. Porque muchas veces nuestros corazones están como la de estos fariseos. Y decirle, Señor, permíteme tener un corazón como el tuyo. Y para finalizar, permítame contarle una historia. No sé si los predicadores tenemos, por lo general, esta mala costumbre, no decir, permítame, le voy a contar una historia, y si usted me dice que no, se la voy a contar igual, porque es parte de la prédica, ¿no? Pero entiéndanos, es una forma de decir. Y esta historia nos cuenta que había un anciano que andaba caminando por la playa y veía a un joven a lo lejos que agarraba algo del mar y lo tiraba, de la playa, y lo tiraba al agua. Y este anciano sigue caminando hasta que llega hasta el joven y ve que este joven lo que hacía era agarrar las estrellas del mar. ¿Saben, no, lo que es una estrella de mar? Amén. Porque me hace difícil explicarlo. Lo agarraba, que estaban allí en la arena, lo agarraban y la arrojaba al agua. Y este anciano le pregunta al joven, ¿por qué recoges las estrellas del mar y las tiras al agua? Y este joven le responde, si las dejo aquí en la playa, cuando el sol caliente la arena, estas estrellas se van a morir. Por eso hago esto. Y este anciano le dice, pero hay muchos kilómetros de playa. Hay miles de estrellas de mar en toda la arena. Nunca podrás salvarlas a todas. Nunca vas a poder terminar con tu trabajo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia después de tanto esfuerzo que demanda esto? ¿No estás perdiendo tu tiempo? A lo cual este joven, con la estrella de mano que acababa de levantar, mira a este anciano y le dice, para esta sí hay diferencia, y la arroja al agua. ¿Qué quiero decirles con esto? Esto es lo que ilustra nuestra parábola. No todos van a ser salvos, pero el hecho de que algunos de estos perdidos sean encontrados nos debe dar gozo, felicidad, y nos debe llevar a que todo el esfuerzo que estamos haciendo en predicar el Evangelio, en llevar la palabra de Dios a aquellos que aún no la han escuchado, a aquellos que aún no lo conocen, va a valer cada segundo de nuestras vidas ese esfuerzo que hagamos en llevar el Evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado. Cada minuto, no importa que sean 1, no importa que sean 10, pero va a valer cada segundo que des por predicar el Evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado. ¿Sabes, mi amigo, mi amiga? Si tú nos visitas por primera vez, quiero decirte algo. Dios todavía sigue buscando a aquellos que están perdidos. Aquello de lo que se perdió, Dios todavía está buscando. Y todavía estás a tiempo a correr a sus pies, a venir a sus pies, a abrazarte a sus pies y reconocer que necesitamos de un Salvador, de un Señor. Y decirle, sí, donde te encuentres, Señor, sálvame.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque si fuese por nuestros méritos, por nuestra fuerza, Señor, seguiríamos perdidos, extraviados, Señor.